pero quería dejar claro lo evidente. No soy médico. Sí que os digo que los ejercicios que yo os recomiendo son útiles, a mí me sirven, a mí me funcionan, los he recibido de médicos de verdad, por lo tanto lo puedo decir con cierta seguridad. No seáis brutos si lo intentáis o tal, no seáis brutos, id con cuidado, id probando poquito a poquito y nada, vamos con el vídeo. Buenos días, médico de urgencia, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Ha tenido un problema? ¿Ha tenido un accidente? Nada muy importante, ¿vale? Vaya dándome su SIP para introducir los datos y ver su historial y me va comentando, ¿de acuerdo? Vaya diciéndome su nombre y sus apellidos. Espera si lo pone en la tarjeta SIP. No se preocupe. No diga nada, no diga nada. Estoy un poco dormido, es que a estas horas llevo haciendo guardia ya 14 horas seguidas y el cuerpo no perdona. Vale. Bueno, pues dígame, ¿cuál ha sido el accidente? Vale, se ha caído por las escaleras y por suerte han sido en los últimos peldaños. Vale, de acuerdo. Pues déjame que le examine, acérquese un poco. A ver, ¿dónde se ha golpeado? ¿Se ha golpeado? Vale, la muñeca se le ha doblado un poco. Vale, la muñeca es lo que menos me preocupa ahora mismo. ¿Me puede decir si se ha golpeado la cabeza? Un poco. Sí, ya veo, tiene un pequeño moratón. Del 1 al 10, ¿cómo de fuerte ha sido el golpe? Ha sido flojo. Vale, o sea, viene por lo de la muñeca, no por el golpe en la cabeza. De acuerdo, vale, es algo a tener en cuenta. Aún así le voy a examinar para comprobar que no tiene ninguna lesión cerebral ni nada así, que me imagino que no, pero bueno, es el procedimiento y es lo que debería hacer. Deme un segundo. El procedimiento es el siguiente. Le voy a indicar que siga mis dedos con la mirada y usted, sin mover la cabeza, va a tener que seguir mis dedos, ¿de acuerdo? Luego lo repetiré con una luz. De momento vamos con mis dedos, ¿de acuerdo? Mantenga la mirada fija en ellos y sígalos, ¿de acuerdo? Vale, ahora quiero que me diga en qué momento desaparecen de su campo de visión. Bien, bien, bien. Vale, vale, y ahora con la luz. Le aviso de que puede ser una luz un poco intensa. Vale, siga la luz con la mirada. Sus pupilas reaccionan a la luz, ¿de acuerdo? A ver. Vale, sígalo. Y me dice cuando desaparece. Bien, bien, bien. Vale, de acuerdo, pues de momento no veo nada extraño. Deme su muñeca. De acuerdo, le duele cuando hago así. Solo al doblarla. Vale, vale, de acuerdo. Como veo que está todo en su sitio, que no se le ha salido el hueso ni nada así, simplemente le voy a hacer un vendaje sencillo, sin escayola ni nada, lo básico, para ir tirando. Y si ve que se le inflama, que le duele mucho, debería ir a la farmacia sin más y pedir que le den antiinflamatorios, ibuprofeno, por ejemplo. Por lo pronto no le voy a dar nada, simplemente lo vamos a vendar, ¿vale? Discúlpeme que la venda no está preparada, la tengo que doblar primero para después al aplicarlo sea más sencillo. Si no, se van haciendo nudos y esas cosas. Vale, ¿y qué me quería decir aparte del tema este? Porque ha dicho que tenía varias cosas. ¿Está constipado? ¿Quiere algo para el tema de los mocos y eso? Vale, pues mira, antes de ponerme con esto, le voy a dar un pequeño consejo que me lo dio un compañero de urgencias, que a mí me ha ido bastante bien. A ver, no es nada milagroso porque al final no usa ningún tipo de medicamento ni nada así, pero le puede ayudar, ¿de acuerdo? Sobre todo con el tema de los tapones, de cuando por la noche no puede respirar porque los dos orificios se le tapan o un orificio se le tapa completamente durante muchas horas. Vale, es un ejercicio que consiste
en abrir las fosas nasales con las manos, ¿de acuerdo? No hay que introducir los dedos en la nariz ni nada así. El ejercicio consiste en poner las manos de esta forma, ¿vale? Apoyándonos en la parte de detrás de las orejas o el cráneo, ¿vale? Lo ponemos así, con las dos manos, y con los pulgares sujetamos el hueso que hay en el pómulo, ¿de acuerdo? Esta parte que hay aquí, ¿vale? Así. Y después simplemente hacemos un poquito de fuerza apretando en estos huesos del pómulo y estiramos hacia los lados así, ¿vale? La idea es estirar hacia aquí, hacia los lados, ¿vale? De esta forma, al mover un poquito los huesos que hay en el pómulo, las fosas nasales se abren, ¿vale? Y se desinflaman un poco. Esto lo podemos hacer durante unos segundos, ¿vale? Luego descansamos y lo volvemos a hacer. De esta forma, al desinflamar un poco la zona, las mucosidades pueden bajar con más facilidad, porque un error que cometemos normalmente es intentar sonarnos los mocos con mucha fuerza, ¿vale? Es muy típico que la gente hace mucho ruido al sonarse los mocos, es porque está haciendo mucha fuerza. Al hacer tanto fuerza, los músculos que hay en las fosas nasales y en los orificios y tal se inflaman y no dejan pasar las mucosidades. Lo que conseguimos es el efecto opuesto. Queremos tirar más mucosidades y lo que conseguimos es que se obstruya y que no podamos expulsarlos. Entonces, mi consejo, aparte de este ejercicio que le he comentado, es que no haga tanta fuerza al sonarse, ¿vale? Que lo intente hacer con menos fuerza y que aplique este ejercicio, ¿de acuerdo? Sé que se ve extraño así, pero bueno, en su casa no le va a ver nadie, ¿vale? Lo que tiene que notar al aplicar la presión y el empujar hacia los lados es como por dentro, como si se abrieran los orificios. Tiene que notar eso, si no, no lo está haciendo bien. Tiene que seguir probando, ¿vale? Y nada, voy a pasar con el vendaje, ¿de acuerdo? Tampoco hace maravillas, pero bueno, si se suenan los mocos con menos fuerza, como le comento, probablemente note la mejoría. Porque vale la pena prevenir que curar, como se suele decir. Ya casi lo tengo vendado, no le voy a apretar mucho. Quiero que sea superficial para que pueda mover la muñeca un poco, que no esté totalmente momia. Y nada, enseguida acabamos con esto y pasamos a lo siguiente. ¿Quiere que le recete algo para el constipado? ¿Le duele la garganta o algo así? De acuerdo, pues le voy a recetar algo. Déjame que lo introduzca en el ordenador. Vale. Además, le aconsejo que tome mucha agua para que su cuerpo pueda expulsar las mucosidades y pueda recuperar agua conforme la va gastando, porque el cuerpo gasta mucha agua cuando uno está enfermo. Entonces tome mucha agua, más de lo habitual. Si de normal toma 1,5 litros, intente tomar 2,5. Le va a costar al principio, pero es algo que debería hacer para notarse mucho menos fatigado, porque cuando uno se deshidrata se nota mucho más cansado. Le he recetado un poco de medicamento para el tema del constipado. No le digo el nombre que tiene porque se va a asustar. Es un nombre muy raro. Ya se lo dará el farmacéutico, por eso no se preocupe. Y bueno, ¿tiene algo más con lo que pueda ayudarle? Sí, le duele la espalda. ¿En qué parte de la espalda le duele? En la parte baja, las lumbares. Vale, ¿es por el tema de la caída o es algo más recurrente? Es por su trabajo. Vale, aparte de lo evidente de intentar evitar estar tanto tiempo en la misma posición, que trabajando es imposible cambiar de posición, ¿no? Porque si tiene que estar en la silla, trabaja en una oficina, trabaja sentado, ya, me imagino. Pues le puedo dar un consejo para cuando llegue a casa. El problema de los lumbares es que los discos de la columna se chocan, inflaman la zona
adyacente, ¿no? Porque aprietan. No sé si ha visto estos vídeos en los que la gente se sube a una barra y dejan caer el cuerpo, ¿no? Como que relajan el cuerpo y la columna se les estira un poquito, la descompresión de la columna. Pues usted tiene que intentar hacer eso en casa, ¿vale? La mejor forma de hacerlo en casa es tumbándose en la cama boca abajo y dejando que su cabeza cuelgue un poco de la cama. Tiene que intentar, bueno, estar en esa posición unos segundos, unos 15 segundos, ¿vale? Desde luego, cuanto más parte de su tronco superior deje caer en el borde de la cama, más notará el ejercicio. Pero claro, más se puede marear, ¿no? Porque al final va a estar boca abajo. Pero bueno, esto lo hago yo desde hace bastante tiempo, desde que me lo recomendó un amigo fisioterapeuta. Entonces, si no quiere recurrir a medicamentos, que se los puedo recetar, pero con este ejercicio va a notar bastante la diferencia. Entonces, se lo repito, ¿de acuerdo? Se tiene que tumbar boca abajo en la cama, dejar caer la cabeza por el borde de la cama. Usted debería controlar cuánto deja caer, ¿vale? Puede probar una primera vez con unos 15 segundos, dejando caer esta parte, tan solo esta parte, hasta los hombros, o un poquito más allá de los hombros. Y si nota algo, si nota cómo le estira la espalda, puede estar así unos segundos y después para. Una vez haya parado, la próxima vez que lo haga, que lo puede hacer en un plazo de medio minuto o un minuto, dejando caer más parte del cuerpo, un poquito más abajo, hasta el pectoral. No le aconsejo que deje caer más, porque aparte de que se puede caer de la cama, de cabeza, probablemente se vaya a marear y tampoco es necesario que estire demasiado la columna, porque puede ser contraproducente que le estire demasiado y que le empiece a doler, porque al final lo tiene contraído los músculos de la espalda. Entonces mejor ir poco a poco, ¿vale? Lo hace un día, cuando llegue a casa hoy lo puede hacer. En el primer día puede que no note la diferencia, puede que no note mejoría, pero normalmente el ejercicio es bastante bueno y tan solo con hacerlo una vez ya deberían notar cierto alivio. Si no nota alivio, debería volver, eso sí, pidiendo cita, no urgencias, y nosotros le podríamos derivar a un fisioterapeuta o lo que sea. Con un tema así muscular yo solo le puedo dar una receta de un antiinflamatorio como sería ibuprofeno y darle algún otro consejo de ejercicios que puede hacer usted en casa. No le puedo hacer yo ningún masaje ni nada porque yo no estoy cualificado para ello. Entonces quiero que lo pruebe en su casa. Lo puede hacer regularmente aunque no note dolor. No es necesario que llegue al límite de que le duela para hacerlo. Lo puede hacer regularmente. Yo lo hago regularmente cuando me acuerdo, porque va bien, porque destensa la espalda y puede prevenir dolores. Yo creo que ya está, ¿no? ¿Tiene algo más con lo que le pueda ayudar?